Buenas noches, bienvenidos a todos en nombre de Fausto Cultural y su directora, especialmente la señora Nilda Díaz García. Vamos a presenciar esta noche el lanzamiento de un poema de 182 páginas que contiene cuentos y una poesía al final. Una obra realmente monumental que en la cuentística paraguaya va a ser fundamental tener este libro en la biblioteca, así que la compra es inexorable. Tenemos que comprar esta noche, ¿verdad? El autor, como todos sabemos, es el señor Bernardo Neri Farina. Yo, como compañero y amigo suyo desde hace muchos años, celebro que él se haya dedicado a la literatura completamente, porque nosotros los periodistas, como le decía recién a un amigo, nos hemos ganado la vida con el sudor de los dedos, casi siempre escribiendo, pero sin embargo hay un pequeño diálogo en la película Los Puentes de Madison, donde está Clint Eastwood y Meryl Streep, y Clint Eastwood, que es periodista, le dice a Meryl Streep que el periodismo nos priva de la capacidad de inventar. Es cierto que ustedes me van a decir que los periodistas paraguayos se pasan inventando, pero no era ese el tema de la cuestión. El tema es que en el fondo sí, el buen periodista no trata de no inventar, trata de asirse a la verdad, trata de sujetarse siempre a lo que sea cierto, ¿verdad? Y yo celebro por eso que desde el 2003, en que Neri se animó a lanzar El Último Supremo, el libro sobre la vida, un libro historiográfico sobre la vida del dictador Alfredo Stroessner, un libro monumental, a pesar de lo que esa noche en el lanzamiento del libro mi amigo y compañero de trabajo y jefe también, Alberto Peralta, que estábamos sentados en la última fila y me dijo, escribir un libro sobre un dictador es facilísimo, vos te sentás en la máquina y él te dicta, dice, ¿verdad? Entonces quiso hacer de menos la obra de Neri, pero no, es un libro monumental y a partir de aquel libro a hoy, y en especial en la literatura, Neri Farina presenta su número 27. Ahí está, el que va a hablar de esa manera, pero es el libro número 27 para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a iniciar el acto con las palabras del escritor compatriota también, Javier Viveros, académico de número de la Academia Paraguaya de Lengua Española y magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción. Escritor, editor y actualmente ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dice García Márquez en una de sus novelas más celebradas que quien no tiene memoria se hace una de papel. Yo he seguido la recomendación al pie de la letra. Además, también como dice Adolfo Bioy Casares, yo soy escritor por escrito, por eso me traje mi copiatini. La aparición de un nuevo libro de cuentos que acrecienta el corpus de la narrativa paraguaya es siempre una buena noticia. Si se trata de un libro de cuentos firmado por Bernardo Neri Farina, constituye una excelente noticia. El norteamericano William Faulkner, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1949, dijo: «Soy un poeta fracasado. Tal vez todo novelista desea escribir poesía en sus comienzos y descubre que no puede. Y entonces prueba con el cuento, que es la forma más exigente después de la poesía. Y al fracasar también como cuentista, solo entonces se aviene a escribir novelas». El gran narrador sureño estaba al tanto de las exigencias que tiene el cuento. Intuía tal vez su grado de parentesco con la poesía, porque el cuento también puede ir caminando por los brocales de la lengua y puede llevar sus hitos más hacia adelante, conquistando nuevos territorios, como su hermana, la poesía. He tenido la felicidad de escribir en todos los géneros literarios y el cuento ha tenido mi predilección desde siempre, elección que ha permanecido imperturbable a través de los libros y los años. Por eso me interesan mucho las reflexiones que en el prólogo de esta obra hace Bernardo sobre el género cuento. Podemos ver allí una suerte de ars poética. Como escritor de cuentos y como maestro de talleres de cuento, nuestro autor ha meditado mucho sobre el género, los ha puesto bajo el microscopio, ha destejido el arco iris
para sus alumnos. Desanudó la trama de los textos estudiados, descubriendo en ellos los artificios, los recursos de la ficción, los mecanismos que hacen germinar la magia de la literatura. Y todo ese conocimiento le ha servido para escribir que es su segundo libro de cuentos, 18 años después del fulgurante debut con Los pecadores del Vaticano, que tiene al menos un par de cuentos que merecen ser heredados por toda antología de narrativa breve paraguaya que se precie de buena. 21 cuentos integran este volumen que su autor denominó a su ficción. 21 piezas de ficción y un bono poético para Asunción. El libro está dedicado a Helio Vera, quien, a mi juicio, junto a Roa Bastos y Gabriel Casaxia, integra la gran trinidad poética del cuento paraguayo. Voy a intentar hablar al menos tangencialmente de cada uno de los textos, esquivando, o al menos intentando esquivar, la fácil tentación del spoiler o la revelación. Primero Dios, uno de los textos más sólidos del volumen, nos recibe con su barrio varadero habitado de seres de pies peludos que auscultan la noche con ojos ávidos y aviesos. Están los purahue incinerables del régimen y un jefe de policía bueno, contradiccio inadyecto. El hombre tenía un corazón bueno, de la clase que usualmente no late bajo los uniformes policiales ni militares. En Crónica del delirio final, el personaje, enclavado entre el sueño y la vigilia, apenas puede moverse. Este es un cuento inquietante, transmite un inmediato malestar al lector empático, similar a la sensación de angustia que contagia aquel cuento de Cortázar llamado No se culpe a nadie. El título elegido por Bernardo, Crónica de un delirio final, el título elegido por Bernardo es muy apropiado para este cuento que tiene lo aparentemente aleatorio del mundo onírico escenificado en medio del clima asfixiante de las pesadillas. El pálido monstruo de los celos, como dice Shakespeare, es el motor que mueve la trama en Valentina y el cuchillo del carnicero. Son los celos por Valentina, la obsesión del narrador del cuento, los que motivan el hecho literario. El narrador dentro de algunos meses se va a encontrar pronto con la segunda fecha de su lápida. Todo es cuestión de esperar. Se sorprenderá el lector al saber quién es el ser de pies peludos que narra el cuento titulado Crónica Roja. Fuego en el cruce peatonal tiene un narrador que ve desplazarse sobre el paso de cebra a un antiguo amor. Debo caer en la tentación de leer un párrafo de ese texto, a darles un sorbo de la prosa que los espera. ¿Cuándo se detiene la vida y para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se crean los recuerdos y de qué están hechos los olvidos? ¿De dónde vienen las tristezas y hacia dónde caminan? ¿Qué hace que se queden o que retornen a su origen? ¿Qué le hace a uno rehén de una tristeza? ¿Por qué es alegre la alegría? ¿Por qué duele una alegría ausente? ¿Cuándo una alegría deja de ser tal? En Cállese encontramos como personaje principal a un hombre aburrido y plenamente consciente de tal condición. Este texto es también interesante por el aspecto técnico. El narrador importa otras voces hacia el seno del discurso, incrementando así la orquesta plurivocal, multiplicando la polifonía narrativa. Deja que se escuche la voz del personaje, del ser de papel. Permite que irrumpa súbitamente en medio del discurso del sujeto de la enunciación. Está muy bien empleado el recurso y no resulta forzado. El personaje de Un día en la nada quiere mandar a todo y a todos al diablo, aunque al final se da cuenta de que necesita de la otra edad, de que precisa que lo requieran. Otro amor del pasado aparece en el cuento llamado Un beso del 78. La tía Julia y el recaudador, título que hace referencia a una novela de Varguitas, es una de las joyas del libro. Bernardo recurre a una memoria de la infancia y en alquimia con los recursos literarios da con esta gema narrativa. Quien protagoniza El cuarto balazo fue un contrabandista de frontera, muy bueno en los negocios. En el cuento Lo que no existe se dan unas disparatadas divagaciones sobre el ser y la nada.
Una emotividad plena, una emotividad plena y el amor fraternal. Una emotividad plena y el amor fraternal en ebullición pueden ser paladeados en La confesión de Helio, compañero de tareas periodísticas del autor de esta obra y compañero también de los vagarosos senderos de la literatura. La tristeza químicamente pura impregna las páginas de Conversación en el hospital. Los ojos de Brunhild son casi una exequia literaria por la muerte de la amiga del narrador. El anhelo de sus ojos es una pieza cortita, maravilla concentrada que pone en marcha un mecanismo de relojería logradísimo. Todo es un increscendo inquietante, hasta el explosivo final. Los chispazos y las pavesas enloquecidas del microcuento marcan su presencia en Ignorampedia y en Mínimo. Es vibrante el diálogo entre Cerrato y Flores que encontramos en el cuento Son de Asunción, donde se juega con la polisemia de la palabra son en su doble condición de verbo y sustantivo. Penélope frente al río es un texto que apela a la anáfora para unir como articulaciones las frases que conforman el tejido textual, como Penélope hilando con las agujas. Es un relato de calidad notable que ya me sorprendiera en la antología La otra epopeya, que recogió cuentos sobre la guerra del Chaco. En Última Adiós hay también una muerte de la utopía. El cuento postrero enlaza temáticamente con el primero, como un uróboro textual, una serpiente que se muerde la cola, formando un círculo. Ya como para ir cerrando, hilvano algunas conclusiones, más como una ayuda a memoria para una reseña futura antes que un ensayo académico. Predomina en los textos el punto de vista del narrador homodiegético. Dicho esto en cristiano, el narrador en primera persona. Con ello se consigue una sensación de mayor cercanía con el lector, reduciendo al mínimo el grado de mediatización. A contracorriente de aquel efecto final que buscaba Poe, la mayoría de estos cuentos tiene finales abiertos. Son textos que se proyectan fuera de cuadro, que exceden el rectángulo de celulosa para continuar creciendo como enredaderas en la cabeza del lector. Encontramos a la ciudad de Asunción como escenario, como elemento cohesivo. También el ayer es parte vertebral de ese escenario, y los recuerdos son los bloques mínimos de construcción. Recuerdos que construyen paredes de memoria para terminar en conjunto configurando una ciudad que ha sido y ya no es. Buscas en Asunción a Asunción, oh peregrino, y en Asunción, misma Asunción, no la hallas, podemos decir parafraseando aquel célebre soneto de Quevedo. Asunción es la materia prima de estos relatos y está ese poema final como un bonus track, como para remarcar que he muerto amándote y me has amado, como dice el verso de Neruda. La memoria es para Neri como un semillero literario. Algunos cuentos son casi capítulos para un futuro libro de memorias, pero recibiendo aquí el tratamiento literario que corresponde, por supuesto. Encontramos también el locus amenus de la infancia, esa que fue la patria de nuestra alegría primera, la que nos brindó momentos de felicidad perfecta que están congelados en los recuerdos. Hallamos en varios textos los recuerdos de la infancia utilizados como semillas para que germine el árbol corpulento de la literatura. Ya decía Sergio Pitol, el escritor mexicano, que la creatividad es el fruto más delicado de la memoria. Y Bernardo fue siempre una persona muy memoriosa. Varios de los cuentos tienen un lento aire de exequias por seres que se han muerto, y también por épocas que ya no están porque también murieron. Sus narradores seguramente concordarán con Manrique en su evocación de cielos pretéritos y su certeza de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero nada muere mientras haya alguien que lo recuerde. Quienes gozamos del privilegio de la amistad de Bernardo, sabemos varias cosas de él, que es muy amigo de sus amigos, que como periodista que es, ha vivido muchas cosas y se ha enterado de muchas más, que es una de las personas más leídas de nuestro país en el sentido de la erudición y que tiene una memoria casi ilimitada, émulo de aquel desdichado Ireneo Funes del cuento de Jorge Luis Borges. Este libro es una prueba de todo eso. La amistad le ha dedicado el libro al maestro Helio.
Elio, dicho sea de paso, autor de libros que no han sido suficientemente valorados, libros magníficos como La paciencia de Celestino Leiva y Trofeos de la guerra. Bien, lecturas y memorias. En estas páginas nuestro autor metamorfosea sus recuerdos en cuentos elaborados, como un rey Midas que todo lo que toca lo convierte en relato. No me voy a explayar sobre el léxico nutrido, la riqueza de ideas, la belleza de la prosa ni la creatividad de las tramas, porque eso queda al lector como tarea para la casa. Solo voy a decir que da gusto leer a Bernardo Neri Farina. Agradezco que me hayas honrado con tu amistad, Maese Neri, y te doy también las gracias por escribir a su ficción. Agüillebete o Pavabepe. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, no solo te eligió como amigo hace años, sino que fuiste su dupla en la Sociedad de Escritores del Paraguay, una de las directivas que más trabajó en los últimos años. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a escuchar más palabras sobre el libro a cargo del señor Bruno López Petzol. Él es, entre otros títulos académicos, doctor en literatura y cine y magíster en artes y literatura hispánica por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, en el estado de Paraná, Brasil. Con ustedes, Bruno López Petzol. Bueno, muchas gracias por compartir esta mesa con un... No, porque es micrófono unidireccional. Okay. Empiezo agradeciendo por la invitación a esta ciudad de Azuficción, también a Fausto Cultural, y es un privilegio muy grande compartir esta tertulia con pensadores tan representativos del Paraguay y un auditorio tan selecto. También por respeto a la audiencia, preparé un texto, voy a leer, y me voy a concentrar en aspectos transversales. Rescatar algunos fenómenos que quizá pueden ayudar a interpretar algunas claves analíticas, ¿no?, que pueden de alguna forma ayudar a esa interpretación, ¿no? Como dice el epígrafe de Fuentes al inicio del texto, al inicio del volumen del cuento, ¿no?, todo texto es incompleto, ¿no?, hasta el momento que se despliega en el momento de la lectura, ¿no? Allí surgen varios otros textos, ¿no? O sea, que es una especie de multiplicación de textos que surgen. Cuando entablamos la relación entre literatura y el espacio, uno puede compararlo como la casa de la abuela, ¿no? La casa de la abuela no es simplemente un espacio físico, ¿no es cierto? Allí se agolpan recuerdos, aromas, conversaciones, sueños, infancias. Entonces la literatura lo que hace es amplía, perfecciona nuestra percepción de esa pluridimensionalidad que tiene el espacio, ¿no? Entonces me concentro en trazar un poco esa relación que existe entre Asunción, que es una ciudad, es un espacio cultural, es un paisaje cultural, y estos cuentos de Bernardo Neri Farina. Cuando descubrí a quién le dedica su nueva obra Bernardo, nació una sospecha que más tarde se transformó en una hipótesis. Creo que tengo motivos suficientes para sostener que los cuentos asuncenos, entre muchas otras cosas, constituyen un sustancioso aporte a una ciencia que Elio Vera designó la paraguayología. En su tratado homónimo, Elio Vera afirma que un análisis de la cultura paraguaya y un ensayo de paraguayología están siempre rozando lo fantástico. En este sentido, ¿qué mejor herramienta que la ficción, o mejor, la asuficción, para avanzar con los estudios paraguayológicos? En clave literaria se entiende, ¿no? La literatura desempeña un papel protagónico en la continua resignificación cultural de los espacios. En sus propuestas de geopoética, el escritor y crítico Fernando Ainsa estudia la fundación del espacio en la narrativa latinoamericana, los símbolos con los que se lo identifica y la forma como la naturaleza se ha transformado en paisaje.
Ainsa argumenta que el espacio americano apareció desde el primer momento a los ojos de Occidente como un lugar o conjunto de lugares posibles para el despliegue de un prodigioso imaginario geográfico. Asimismo, explica que la naturaleza y las ciudades en el Nuevo Mundo han propiciado la creación de un verdadero sistema de lugares literarios y un campo semántico de sugerentes significaciones e intensa proyección simbólica. En pocas palabras, gracias, en pocas palabras, las ciudades no se reducen a su territorio físico delimitado en el mapa, sino que engloba las creaciones simbólicas que recrean el espacio en los imaginarios sociales y políticos. Ainsa refuerza que el espacio ha sido una experiencia modelada por la cultura, y esta noche podemos afirmar que también por la literatura. A la luz de la geopoética, entonces, una disciplina que estudia los paisajes culturales que surgen a través de la apropiación literaria de la ciudad, me aproximo a los campos semánticos e intensa proyección simbólica y paraguayo-lógica que tienen los cuentos asuncenos de su ficción. La literatura amplía nuestra noción de paisaje, de ciudad, de espacio, mediante nuevas formas de sentido y percepción. Entre tantos textos que meditan sobre las ciudades, se puede destacar los apuntes de Walter Benjamin. Su sensible mirada dinamiza y resemantiza tantos recodos urbanos visitados. El espacio y los pasajes en Benjamin adquieren renovadas dimensiones que la meramente empírica. Sus percepciones de París o Berlín sirven al mismo tiempo de modelo e inspiración para escrituras que auscultan las dinámicas psicosociales en las urbes. En América Latina, los cuentos asuncenos de Bernardo entran en contacto con una muy rica vertiente literaria que reflexiona sobre el entramado socio-urbano de las ciudades. Rápidamente podemos evocar a La Habana de Leonardo Padura o Cabrera Infante, la Ciudad de México de Fuentes, la Caracas de Salvador Garmendia, la Lima de Vargas Llosa, y por supuesto la Buenos Aires de Arlt, Borges, de Cortázar, más recientemente de Aira, entre muchos otros. Se suman las ciudades imaginarias, Macondo de García Márquez, Comala del Rulfo, Santa María de Onetti, entre otras. Imaginarias o reales, las ciudades recreadas en las obras de literatura trazan paisajes culturales que se inscriben hondamente en el espacio. Permiso, Neri, gracias. En su obra El Paraguay inventado, Bartomeu Meliá sostiene que nadie puede vivir en un país si no lo descubre y lo inventa cada día. Meliá refuerza que no basta, pues, geografía. Hay que buscar y extender la vista hacia un paisaje con historia y con cultura. Los cuentos de Bernardo desarrollan lo postulado por Meliá en la medida en que asocian la geografía asuncena con sus aromas, culturas, historias e imaginarios. Articulan conmovedores y excitantes paisajes urbanos, humanos, musicales y lingüísticos con los más curiosos avatares sociohistóricos. Bernardo examina al sujeto arraigado en su entorno para interrogar quiénes somos. Los cuentos asuncenos dotan al espacio de nuevas dimensiones sensoriales. En la literatura, el espacio físico se expande en varias direcciones, más allá de lo empíricamente mensurable. En la apropiación literaria de los barrios de Asunción se entrelazan espacios, temporalidades, experiencias, memorias. Aquel barrio de atardeceres aromados por el cocido quemado, mientras José L. Melgarejo regaba al aire con su fiesta folclórica campesina, o la fiesta del Mercado 4,
con su paisaje variopinto de personajes de toda índole, con sus gritos destemplados salidos de inubicables gargantas, con su lenguaje pródigo en palabrotas. No voy a mencionar ninguna esta noche porque están grabando. La cancha, el fútbol, bollo, chipa, naranja, la naranja cortada con cortapluma con una precisión milimétrica. La orquesta típica Azuaga, un patrimonio del barrio San Antonio, el San Roque, Araití de tantos escritores, portacenos con espuma de nylon, el contrabando de Clorinda, un helado en el Ñandú, mientras el tranvía rechina al tomar la curva en Colón y Carlos Antonio López, la terraza del Hotel Cosmos, ese espacio mágico de Punta Carapá, la matiné de los cines del centro, la revista Selecciones, una historieta, las revistas que venían de México, de Argentina, y las masitas de la confitería El Molino. El espacio se vuelve flexible, plurisensorial, multidimensional, porque surge como experiencia que se proyecta en el tiempo e interpela los sentidos. Walter Benjamin escribe sobre el flaneur que la calle lo transporta o lo desliza a tiempos desaparecidos. Es exactamente lo que le ocurre a un personaje en un cruce peatonal que es catapultado a otros tiempos y espacios. En alguna esquina de Asunción, probablemente aquí a la vuelta, ante un semáforo asunceno traicionero, porque parecen programados para que el conductor cometa una infracción sin proponérselo, sucede un encendido e inesperado cruce de miradas entre antiguos amantes. Giró la cabeza de manera natural para mirar mi auto y percibí en su mirada un cambio súbito de reflejos. Un fuego pálido se encendió en mi pecho. La voz del conductor del programa que venía escuchando en la radio se me alejó como absorbido por un cono de enorme fuerza centrífuga. Tiempo y espacio se disuelven, las memorias irrumpen en el espacio psicológico y con la misma fuerza centrífuga el cruce peatonal se ramifica en el tiempo y se convierte en un espacio experimental que sacude las entrañas. El tiempo se fisura, el espacio se dilata, la memoria se encarna. En el cuento Son de Asunción encontramos una paradigmática expresión que sintetiza la geopoética de los cuentos asuncenos que prolongan el espacio urbano en el tiempo, la memoria, la historia y el imaginario. Cerrato y Flores, poeta y músico, Santísima Trinidad y Punta Carapá, espíritus errantes, lira y diapasón, verbo y armonía, cazadores de luceros, barrio y loma, arenales y yal. Por favor. Esta sinestesia que entrelaza o fusiona personas históricas, aromas y espacios con estímulos visuales y sonoros, al mismo tiempo personifica a la ciudad de Asunción, tal como lo hace otra sugerente expresión que extraigo del mismo cuento, Son de Asunción. La guarania, hija florida de flores, suena a Asunción. Tiene la cadencia de la vieja ciudad en sepia, languideces del caarú y la urbana armonía de los sonidos simultáneos de la noche. Como en el cine, aquí se superponen estímulos multisensoriales que fusionan el espacio con su particular expresión musical. El escritor cubano Leonardo Padura observa en un texto crítico que La Habana, más que espacio y escenario, ha devenido también personaje, acechado por las mismas incertidumbres y pesares de los individuos que la habitan.
En los cuentos de Bernardo, Asunción tampoco se reduce a telón de fondo, puesto que también constituye un personaje simbólico y polifónico que siente, sufre, se expresa a través de signos que la literatura y la poesía son capaces de verbalizar, de percibir, de plasmar. Trama urbana y trama narrativa se cruzan. En Asunción, el espacio urbano aparece como una suerte de prolongación del estado mental de los personajes. Y al revés, el estado mental o vida anímica de la persona se refleja en el paisaje urbano. El entrelazamiento poético entre barrio, arrabal, experiencia y reminiscencia se manifiesta en otro brevísimo pero muy representativo ejemplo que extraigo del cuento Primer Adiós. Barrio aquel de raudales y zanjones que abrían sus surcos profundos a la ocurrencia infantil fecunda en fantasía aventurera. Considero importante resaltar que la fantasía aventurera reside en el sujeto y se despliega gracias a la interacción con el arrabal. En nuestros días, en muchas ocasiones, en el nuevo milenio, muchas fantasías aventureras, adultas e infantiles, ya no se encuentran en el sujeto, sino en los videojuegos o en las pantallas de Netflix. Pero la geopoética de la ciudad de Asunción en la obra de Bernardo no tiene su punto de partida en Asunción. Cuenta con un longevo proceso de gestación que se remonta a sus primeras publicaciones. A modo de ejemplo, extraigo un fragmento de su novela Fuego Pálido, publicado exactamente hace 10 años, en donde encontramos algunas claves que contribuyen al trazado geopoético de Asunción, en sincronía con las sinestesias y poéticas dinámicas de apropiación literaria de los espacios urbanos. Cito a partir de su novela Fuego Pálido. Asunción es una ciudad de madrugadas parsimoniosas, de insomnio impaciente a la espera del día. Madrugadas con olor forestal en los barrios donde los árboles aún aguantan de pie. Madrugadas con aliento a pasto, sacudiéndose entre el rocío. Madrugadas con gallos puntuales que cada vez cantan más lejos. Madrugadas de pasos silenciosos en calles ociosas, iluminadas apenas por la luz fatigada de la luna en repliegue. Los cuentos asuncenos de Bernardo también recrean una pintoresca galería de personajes. Extraigo solo algunos perfiles arquetípicos para ilustrar el modo en que la literatura esboza un sociograma urbano que engloba las más insondables miserias espirituales. Permiso, Bernardo, gracias. En la introducción de su nuevo libro nos advierte Bernardo que, de todos modos, esta es una ciudad que mantiene atisbos de humanidad. Atisbos de humanidad también parecen tener algunos personajes colectivos como Valentina y su marido Rodolfo, quienes inmediatamente me recordaron la era del vacío del filósofo francés Gilles Lipovetsky, la apatía, la indiferencia, la alienación y el vacío existencial de estos personajes son proporcionales a sus fortunas y sus bienes. Valentina habita un barrio coqueto de Asunción, así nos informa el narrador del cuento. El calificativo coqueto se refiere probablemente a la ostentosa arquitectura de las casas, no tanto a la famélica arquitectura moral, ni mucho menos intelectual de aquellas y aquellos que las habitan. Valentina participa de un taller literario, cuenta el narrador, y añade un dato muy revelador. Le gusta escribir versos de una conmovedora cursilería y cuentos insulsos de pretendido hermetismo. Elio Vera
calificaría el trabajo de Valentina como un chanterío espantoso. Los textos improvisados por Valentina tienen los mismos atributos que su vida interior. Los desafinados textos huecos, vacíos de contenido, son la expresión tanto de su sistema de valores como de su rudimentario andamiaje moral e intelectual que contrasta con la pretendida elegancia de su barrio. Representa un puente de acceso directo a su constreñida y estreñida visión de mundo que comparte con su esposo Rodolfo y probablemente con cierto sector que cultiva el hábito de celebrar a diario su atronador vacío en las esferas de acción online y offline. Incapaz de verbalizar algún pensamiento más profundo, Valentina recurre a la moda para llamar la atención y legitimarse en sociedad. En las palabras de Gilles Lipovetsky, eso es precisamente el narcisismo, la expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica de sentido, la comunicación sin objetivo ni público, el emisor convertido en el principal receptor. Y esto lo formula una veintena de años antes del primer selfie, ¿no? Y aplica más o menos. Sobre Rodolfo, el marido de Valentina, explica el narrador del cuento. Es un tipo de vulgaridad notoria, presuntuoso y abominable, un boludo importante solo por su plata, pero boludo al fin. Mi rápida consulta del concepto boludo en el verdadero diccionario paraguayo de Helio Vera, Cayo Scavone y Alcibiades González del Valle confirmó mi sospecha inicial. Boludo, vocablo con el que se denomina al más inteligente entre un grupo de jóvenes. Como su esposa Valentina, Rodolfo también constituye un personaje colectivo en que convergen gestos, actitudes, chanteríos y petulancias de una claque despreocupada de la fiscalía. Llama la atención la flagrante inacción de las instancias jurídico-penales en estos cuentos, que sin embargo mencionan fortunas de dudosas procedencias o incluso un crimen capital. Pero Rodolfo es líder, es boludo con plata. En la segunda parte del Tratado de Paraguayología, El país de la sopa dura, una obra póstuma de Helio Vera, el autor aclara que, cito, el líder no debe sentirse limitado por las normas legales. Él no es quien aplica la ley, ni está por encima de la ley. Él es la ley. Por tanto, está exonerado de seguir las normas del orden jurídico. Fin de cita. En los cuentos asuncenos gravita una noción de justicia esbozada por Helio Vera en su diccionario del paraguayo estreñido, según la cual en el Paraguay justicia designa un principio que tarda, pero no llega, en directa alusión al título de su diccionario. El espíritu de Valentina y Rodolfo se asoman en otros personajes quienes configuran una constelación transversal, es decir, síntomas sociales que reaparecen en varios cuentos del mismo libro. Por ejemplo, cuando otro personaje confiesa. Para mí eso de pensar, eso de meditar en profundidad, de reflexionar, no se me ocurre nada. ¿En qué puedo pensar yo hondamente? Otro personaje anhela una apacible rutina de nada, el plácido placer de tirarme a pensar en nada. Encontramos también a un hombre que examina maquinalmente sus cuentas bancarias en las aplicaciones de su teléfono. No se explica muy bien él mismo por qué lo hace ni para qué. Otro personaje masculino, tendido en el sofá, juega con las luces que él maneja con un aparatito en la mano. Le da más intensidad, le baja. También cambia los colores, desde el sofá, con el aparatito en la mano. Estas escenas
evocan claramente el Buroreí, que según Helio Vera constituye un quehacer al que los paraguayos consagramos tiempo, talento y constancia. Estos personajes encarnan asimismo el razonamiento de Gilles Lipovetsky cuando observa en La Era del Vacío que la propia necesidad de sentido ha sido barrida y la existencia indiferente al sentido puede desplegarse sin patetismo ni abismo. Es posible vivir sin objetivo ni sentido. Además de explorar con una mirada benjamineana el perfil individual de asuncenas y asuncenos arquetípicos, la paraguayología desarrollada por Bernardo en su literatura revisa las interacciones sociales que van cambiando con el tiempo. Antes en la canchita de vóley, hoy por hoy en WhatsApp o Tinder. A medida que pasa el tiempo, los cuentos asuncenos diagnostican una suerte de erosión que disgrega el tejido social. Gracias. En otros tiempos, la gente se reúne al caer la tarde para conversar, leer o escuchar radionovelas y programas de radio a válvula, Grundig, Telefunken. En la época contemporánea, el protagonista del cuento, dentro de algunos meses, recorre los tantísimos grupos de WhatsApp que integra. Y porque es viernes, no le sorprende la abrumadora cantidad y simplicidad de memes que evocan el Buroreí examinado por Helio Vera o La Era del Vacío de Lipovetsky. Probable que muchos millennials que están habituados a buscar el menú en algún código QR en los bares, probable que muchos millennials están habituados a buscar el menú en algún código QR en los bares. Los cuentos asuncenos recuerdan que aún sobreviven antiguos hábitos culturales con el mozo amigo que nos llama por el nombre, que da las pistas del menú del día. Borí de gallina, dale Catalino, me anoto. La literatura también nos invita a reflexionar sobre posibles razones por las cuales en ocasiones resulta más fácil solucionar un trámite inmobiliario en la oficina de catastro que estrechar una relación amorosa o acaso organizar una cita ingenua, muchas veces imposible de coordinar en agendas y teléfonos atiborrados de emoticones, memes o monosilábicos lugares comunes que disfrazan el vacío, la oquedad del ánimo, el Buroreí. Este siglo XXI en el que la gente se comunica más y se entiende menos, sintetiza el narrador del cuento El cuarto balazo. Algunas dimensiones del entramado social contemporáneo recreado en estos cuentos tienen un aspecto semejante a la descuidada estatua de don Juan de Salazar y Espinosa en el cuento Crónica del delirio final, ataviado con una bombacha descolorida colgada del casco y palabrotas e imágenes fálicas. Pero los cuentos asuncenos trazan al mismo tiempo nuevos horizontes de expectativa capaces de restaurar el tejido social y enriquecer las percepciones multidimensionales del espacio asunceno. Gestos que nos ayudan a desburocratizar y rehumanizar aquel rígido catálogo de protocolos que estructuran nuestros encuentros offline. Los cuentos asuncenos no solo atesoran la resonancia geopoética de los espacios neurálgicos de una Asunción de antaño, sino que multiplican las reminiscencias en sus lectores a través de lo que Paul Ricoeur llama la intersección del mundo del texto y del mundo del lector. Tendremos tantas asuficciones como lectoras y lectores presentes en esta sala, o en este patio mejor. En el cruce de horizontes de la obra y sus lectores nacen más asuficciones al encuentro de un proyecto revitalizador del espacio y sobre todo de nuestras relaciones interpersonales en la canchita, en la plaza, en el barrio,
en Facebook. En la metaforización literaria de la geografía surgen inusitadas percepciones y dilataciones del espacio urbano que promueven nuevas formas de habitar, pensar y soñar Asunción. La percepción de estos cuentos cuenta con el potencial de remodelar nuestra interacción empírica, empática y simbólica en y con Asunción. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Y ahora vamos a escuchar al autor, pero antes quisiera yo decir también que está entre nosotros Pilar, la esposa de Neri. Todos sabemos que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, y sus amigos sabemos muy bien que la que trabaja es Pilar, ¿verdad? Porque según su propio hijo, en una exposición en el 6º grado, cierta vez cuando le preguntaron quién trabajaba en su hogar, quién traía, dijo, mi mamá, porque mi papá solo lee y escribe. Así que, gracias Pilar por acompañar siempre a Neri. Escuchamos al señor Bernardo Neri Farina. Gracias, Hugo. Como diríamos en paraguayo y me hallo demasiado. Acá estoy sentado frente a una cantidad inmensa de gente, rostros tan queridos, de gente tan querida, que me acompaña en esta aventura de presentar un nuevo libro. Y primero debo comenzar agradeciendo a mucha gente. En primer lugar, a Nilda Díaz García, la directora de Fausto Cultural, Fausto Editorial, por haberse animado a publicar este libro. Después, como dice Hugo, ya a Pilar, porque me protege y hace posible que yo me sienta a escribir y soporta mi estado de mal humor y mi argelería. Pues yo tengo que escribir. Y acá, en estas sillas, están sentados 4 tipos a los que yo quiero demasiado, a quienes respeto y sobre todo a quienes agradezco el hecho de que me acompañen aquí. Cuando se definió la publicación de este libro, mi primer sueño fue que Javier y mi querido amigo Bruno fueran los presentadores. Y hoy, gracias a ellos, por fin puedo entender lo que escribí. Porque ellos primero tuvieron la cualidad que no es muy común en los presentadores paraguayos. Se tomaron el trabajo de leer el libro antes de presentarlo. Por ejemplo, los perros agarran a llorantes ese. Pero ellos lo leyeron, lo analizaron, y además yo sé que ellos me conocen. Me conocen personalmente y conocen mi trabajo. Javier es mi compinche hace mucho tiempo ya. Fuimos cabeza de la Sociedad de Escritores y ahora somos miembros de la Academia. Hemos trabajado juntos en muchas pillerías. Él es un escritor estupendo a quien admiro y él me suele apuntar ciertas cosas sobre mis obras y todo ese tipo de cosas. Bruno es uno de los hombres que mejor conoce mi obra desde el punto de vista político, social. Hizo un gran trabajo sobre los pecadores del Vaticano que se publicó en el Brasil, trabajo sobre la literatura como expresión de la violencia política en Latinoamérica. En ese libro, Voz, ¿cómo les llamaba? Voz, Memoria y Literatura. Voz, Memoria y Literatura. Sí, y en ese libro está el estudio que hizo Bruno López Petzold sobre los pecadores del Vaticano. Y al lado está un estudio que hizo, no recuerdo quién, un estudio sobre Lituma los Andes de un tipo más o menos conocido que se llama Mario Vargas Llosa. El tipo está al lado mío, Vargas Llosa al lado mío. Padura arriba. Y Padura un poquito más arriba. Padura, sí. Farina, Vargas Llosa, están en el podio.
Y además, otra intención que tenía era que la presentación, el maestro de ceremonia fuera la voz, Hugo Vigray, otro de mis queridos compañeros de la vida, uno de los grandes amigos que me dio el periodismo, y hoy un tipo espléndidamente asentado en su trabajo de comunicación. Lastimosamente es olimpista, pero igual le quiero. Bueno, yo ya no voy a hablar del libro porque ya escucharon todo lo que es el libro. Como les repito, yo ahora entendí lo que escribí. Este libro comenzó a pergeñarse en el 2010 y después paró por mucho tiempo con un cuento que se llama El cuarto balazo, que ganó un premio Consuelo en el concurso de Elena Natuna, concurso que ganó ese señor, Hugo Vigray, con un cuento extraordinario, y después este desgraciado no se dedicó más a la literatura. Es una cuenta pendiente que tiene con la vida y con todos nosotros. Un tremendo narrador. Me acuerdo que era un cuento que se basaba en aquel atentado fallido contra la vida de Stroessner frente a la Plaza Uruguaya, que él recrea de manera extraordinaria. Él ganó ese concurso, y en ese concurso también había ganado un premio Consuelo nuestro querido Chester Swan. Entonces son cosas que uno tiene y con lo que puede demostrar lo viejo que es. Y a partir de ahí comencé a pensar que alguna vez tenía que volver a escribir narrativa, porque esta es mi vuelta a la narrativa, después de escribir tanto ensayo histórico, Stroessner, Coa, Jamoa, que la gente me pedía, y bueno, como me decía, acá te vamos a dar un adelanto, yo me decía, bueno, al rato se aplique. Pero mi amor por la narrativa y sobre todo mi amor por el cuento está expuesto en este libro. Y espero, como todo escritor espera, que sean benignos en sus juicios. Porque desde hoy en más este libro ya no es mío, es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Neri. Como le dicen hoy en la música, es bonus track, bonus track. Neri me ha comprometido a hacer una suerte de bonus track aquí, con un bono poético, porque este libro trae un poema de Neri, el primer poema suyo que ve la luz en un libro, porque tiene otros, pero no los ha publicado, ¿verdad? Así que, enorme tarea que me concede el colega y amigo Neri Farina. Trataré de leerlos sin errores, porque si bien no es cierto, no es la primera lectura, tampoco estoy muy consustanciado con el poema, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Por eso, Asunción, porque sos mi lugar, mi infancia en tus arenales, mi adolescencia camino al centro, los libros de abuela que me miraban curioso, mi curiosidad que hurgaba en los libros mientras abuela dormía despierta, y los tallarines del domingo bañándose en estofado. Asunción de mis sudores, la de mis fracasos largos y mis victorias oscuras, el rock emergiéndome ronco, la guarania para las noches tibias y la balada que me salía con fritas entre milanesas de sábado y baile con pasos de barrio. Mi melena desafiando a todos en esos años del miedo, desafiando al miedo en esos años de todo. Asunción de mis calores, tus diarios fragantes de azahar y tus flores impresas en offset. La violencia sembrada arriba y la decencia agonizando abajo. Asunción de mis clamores, ayaje ota pendeaputepe. Arisco romanzo curvó tu memoria. Piedritas en la calma de tus calles de un silencio evocador. Una añeja mocedad flota en tus arrabales. En la bruma juvenil de Federico Riera, y tus patios cobijan ausencias en sepia, aguardando la luz
de ternuras nuevas. Porque sos mi lugar, porque sos yo y soy vos. Y por lo demás, Asunción, Asunción. Gracias a todos por su presencia. Vamos a disfrutar todavía de una noche mágica. Gracias a Nelly por la oportunidad. Formemos parte de esta mesa prestigiosa. Y me dicen que hay que correr un poco las mesas para disfrutar de un vernizaje. Pero después corrigieron el guión, dice que hay que correr un poco para alcanzar algo del vernizaje, ¿verdad? Creo que la señora directora quiere hablar. Hay un vino que te trajo tu amigo, especialmente para vos, tu amigo César, dice. Yo pensé que iba a ser de esos avisos que te dicen a los locutores cuando hacemos maestría de ceremonia, siempre viene alguien y te dice, hay un coche estacionado, chapa, no sé cuánto allá afuera. Bueno, no, felizmente nos avisaron que es un vino a disfrutar de esta noche. Muchas gracias por su presencia.